¿Qué onda? ¿Cómo estás? Esto es Emanuel Asesorías y aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un video de matemáticas, específicamente trigonometría. Vamos a calcular el seno, el coseno, la tangente y demás funciones trigonométricas. Y se utilizan estos triángulos. Estos triángulos en matemáticas se llaman triángulos rectángulos. Y todo triángulo tiene tres lados. Este lado vale 6, este lado vale 8 y este lado, que es el más largo, vale 10. La diagonal en los triángulos rectángulos se llama hipotenusa. ¿Cómo distingo la hipotenusa? Es la diagonal y es el lado más grande. 6, 8 y 10 y ese es el más grande y es la diagonal. Está enfrente del cuadrito. Este cuadrito significa que es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a calcular las funciones trigonométricas más importantes, empezando por el seno, el coseno y la tangente. Estas fórmulas las voy a escribir a continuación. Así se abrevian las tres funciones o razones trigonométricas más importantes. Seno es sen, coseno es cos y tangente se puede abreviar así, tan. Y vamos a utilizar y emplear el significado. Tú debes de saber primero que el seno, coseno y la tangente se calculan con respecto a un ángulo. Aquí los ángulos que tenemos son A y el ángulo B. Los picos son los ángulos. Y podemos calcularlo de A o de B. Yo ahorita lo voy a hacer con respecto a B. Entonces pongo seno de B, coseno de B y tangente de B. A veces estos pueden ir en paréntesis, es igual. Podemos ponerle aquí en paréntesis para que se distinga más. Entonces voy a usar ahorita seno de B. Más adelante usaremos la. Y empezamos por el seno. Por teoría, seno es opuesto entre hipotenusa. Esa es la fórmula. Luego el coseno, de memoria, la fórmula es adyacente sobre hipotenusa. Y luego la tangente también debes de memorizártela. La tangente por fórmula tiene opuesto, yo la abrevio op, entre adyacente, lo abrevio adj. Entonces, como puedes ver, hay tres lados. El opuesto, la hipotenusa y el adyacente. Opuesto, hipotenusa y adyacente. Y empezamos acá. ¿Quién es el seno de B? Ok, seno es opuesto entre hipotenusa de B. Aquí está, la B es nuestro punto de referencia. Primero, la hipotenusa. La hipotenusa es la diagonal. Dice que el seno abajo lleva la hipotenusa. Pues la hipotenusa vale 10. Lo coloco. Y arriba va el opuesto. ¿Quién es el opuesto a la B? El opuesto es lo más lejano. ¿Quién está más lejano a la B? ¿El 6, el 10 o el 8? El opuesto es lo más lejano. Y estamos con respecto a la B. 10, 6 u 8. ¿Quién es el más lejos a la B? El 8. Eso es el opuesto, por lo tanto el seno es 8 sobre 10. Esta fracción puedes simplificarla y pasarla a decimal. Ahorita la dejo así. Coseno, coseno de B, adyacente entre hipotenusa. Es más fácil empezar por la hipotenusa, es el lado más grande, la diagonal 10 y va abajo, porque así dice la fórmula. ¿Y quién es el adyacente? El adyacente es lo que no es la hipotenusa y lo que no es lo más lejos. O dicho de otra manera, el que está al ladito. ¿Quién está al ladito de la B? El 6. Por lo tanto, el coseno es 6 décimos. Esto puedes simplificarlo o pasarlo a decimal. Ahorita yo lo dejo así. Y finalmente la tangente. ¿Quién es la tangente? Opuesto entre adyacente. Y estamos con respecto a la B. Por eso aquí puse mi punto. El opuesto. ¿Quién es el opuesto a la B? Lo más lejos. ¿Quién es lo más lejos? ¿El 6? ¿El 10 o el 8? Lo más lejos es lo opuesto. Lo opuesto es el 8, lo más lejos. ¿Y el adyacente? Pues el 10 es la hipotenusa, por lo tanto el 6 es el adyacente. Es el que está al ladito. 8 sextos es el resultado. Puedes pasarlo a decimal y simplificarlo. Ahora vamos a calcular el seno, el coseno y la tangente, pero ahora del ángulo A. Seno de A, coseno de A y la tangente de A. Y colocamos sus fórmulas. Entonces ahora la B pues no la vamos a ver. Vamos a poner un puntito para
saber que es con respecto todo a el ángulo A. Y coloco nuevamente las fórmulas. Acuérdate que seno por formulario es dividir opuesto entre hipotenusa. El coseno es dividir adyacente entre hipotenusa. Y la tangente es dividir opuesto entre adyacente. Recuerda que esto hace referencia a los tres lados de un triángulo rectángulo. Y empezamos por el seno. Seno de A, aquí está. Hipotenusa va abajo. ¿Quién es la hipotenusa? ¿El 6, el 8 o el 10? La hipotenusa es la diagonal, el que está enfrente del cuadrito del ángulo recto y es el lado más grande, 10. Facilísimo. O el opuesto a A. Aquí está A. ¿Quién es el opuesto? El más lejano. El 10 y el 8 están cercas. El más lejos es el 6. Es el opuesto. Puedes simplificar. Yo ahorita lo dejo así. 6 décimos. Coseno adyacente entre hipotenusa. Estamos con respecto a la A. La hipotenusa es el 10. El adyacente es el lado que está cerquita, a un costado. A. ¿Quién está al lado de A? Pues el 10 es la hipotenusa, por lo tanto es el 8. 8 décimos. Es el coseno del ángulo A. ¿Y quién es la tangente de A? Opuesto entre adyacente. Ponemos la fracción. ¿Quién es el opuesto a la A? El opuesto a la A no es el 10 ni el 8, es el 6. Lo más lejanos o lo más lejos es el 6. Eso es el opuesto. Y el adyacente, pues no es la hipotenusa, es el que está al ladito, el 8. Y así, 6 octavos es el resultado para este ejemplo número 1. Tenemos ahora otro nuevo triángulo rectángulo. Un triángulo tiene 3 lados. Este lado vale 3 centímetros, este lado vale 4 centímetros y este lado vale 5 centímetros o metros. Ahorita no nos interesa la unidad, solamente el número. Y nos está diciendo el problema que este ángulo se llama ángulo E y este ángulo H. Y sabemos que es triángulo rectángulo porque este cuadrito lo indica. Cuando tú haces este cuadrito significa que puedes calcular las funciones trigonométricas. Y vamos a obtener 3 funciones trigonométricas. Ahora yo voy a usar seno, voy a usar otro seno y voy a usar, por ejemplo, el coseno. Y dirás, ¿por qué repitió el seno? Bueno, porque quiero hacerlo de las 2 letras, así en la misma pantalla. Vamos a calcular el seno de E, pero también el seno de H, aquí en la misma pantalla. Y el coseno, pues vamos a calcular el que tú quieras. Yo voy a calcular aquí el coseno de la E. Eso depende de lo que te pidan los problemas que te enseñen. Y colocamos la fórmula. Ya debes de saber que el seno es opuesto entre hipotenusa. El seno siempre es opuesto entre hipotenusa. Esto es de formulario, pero debe de ser de memoria. Y el coseno es dividir el adyacente entre la hipotenusa, entre la diagonal. Y acuérdate que esto lo puedes poner en paréntesis. Seno de E, seno de H y seno de E. ¿Por qué estas letras? Porque aquí dice que este es el ángulo E y este es el ángulo H. Comenzamos. Tenemos los 3 lados. Aquí, en el seno, ¿quién es la hipotenusa? La diagonal, la que está enfrente del cuadrito y va abajo. ¿Y quién es el opuesto? A la E. Este es el E. El opuesto es lo más lejanos. ¿Quién es el más lejos? ¿El 3, 5 o 4? El más lejos a la E es el número 4. 4/5 es el seno del ángulo E. Lo puedes pasar a decimal con la calculadora. Seno de H, opuesto entre hipotenusa. Fíjate, ahora es de H. La hipotenusa es la misma. La hipotenusa es la que está enfrente del cuadrito. Es el lado más grande. ¿Quién es más grande? ¿3, 4 o 5? El más grande es la hipotenusa. Y el opuesto, pero acá también lo teníamos, pero era referente a la E. Ahora es el opuesto referente a la H. ¿Quién es el opuesto a la H? Recuerda que lo opuesto es lo más lejos. 4, 5 o 3. A la H el más lejos es el 3. 3/5
es el seno de h. Si te das cuenta, 4 quintos y 3 quintos. Y coseno de e es dividir el adyacente entre la hipotenusa con respecto a la e. Bueno, abajo ¿quién va? La hipotenusa, la diagonal, que es 5. ¿Y quién es el adyacente al ángulo e? El adyacente es el que está al lado. Está al lado el 3. 3 quintos es la función o razón del coseno. Y así se calculan funciones y razones trigonométricas en Emanuel Asesoría. Saludos desde México.